Con nosotros Leo Wilansky, es empresario PYME y es director de mundoempresarial.ar. Hola Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Estabas escuchando con atención porque uno imagina, en función de tu mirada de las cosas, que la suerte de las pymes está muy correlacionada con la suerte de los laburantes, ¿o me equivoco? Sí, lamentablemente la CGT no representa el 100% de los laburantes, ¿no? Hay una Claro. parte, hoy te diría minoritaria, del total de los argentinos que pueden trabajar que están sindicalizados. Y es un problema muy grande porque los problemas estructurales que viene arrastrando la Argentina desde hace años no se pudieron como abordar seriamente y transformar cuando habían otras condiciones económicas. Y ahora que estamos en dos recesiones que provocó este ministro de Economía, Luis Caputo, lo que viene es tirarle a los laburantes el desastre con una reforma laboral, que ellos paguen los platos rotos, Ahora, ¿no? pero vos siendo empresario PYME, Sí. quizá el imaginario dice, bueno, pero debe estar a favor de la reforma laboral. Claro, lo que pasa es que la mayoría de los empresarios hoy están atravesando el desierto, ¿no? Entonces el gobierno le va a dar 2 vasos de agua y lo van a agarrar, pensando que van a poder atravesarlo sin perder sus inversiones. Lamentablemente la historia de la Argentina nos demuestra lo contrario. Se trató de hacer la reforma laboral en los 90 y la Argentina terminó mal. Mauricio Macri intentó lo mismo. El problema es que siempre se discute cómo una economía que no funciona, que no es sustentable, terminan los trabajadores tratando de repararla ganando menos, porque en definitiva lo que no se dice acá es que la reforma laboral tiene como principal objetivo que los trabajadores ganen menos dinero. No hay acá un motus Por que vía impulse directa o por vía indirecta, digamos. Sí, va a ser mucho más rápido de lo que nos imaginamos. Antes pasaban años hasta que se transformaba la estructura productiva. Hoy se está haciendo casi en tiempo real. La negociación empresa por empresa, ¿cuál va a ser? La de Rappi con su vía app, con sus pedaleros, con sus bicicleteros. El salario dinámico, ¿qué algoritmo lo va a calcular? El banco de horas, ¿qué inteligencia artificial me va a decir si el lunes voy o no voy a laburar? A las 7:30 de la mañana me van a mandar el mensajito si me tengo que levantar a ir a laburar o me tengo que quedar en mi casa. Digamos, esa es la propuesta que las grandes empresas, que son las que están motorizando la narrativa, van a buscar. El problema es que no hay un debate con actores en equilibrio, ¿no? La oposición no tiene hoy solidez para equilibrar ese discurso. La CGT, como te comentaba, parcialmente apoya la reforma laboral y no es de esta gestión, sino que ya en el gobierno de Mauricio Macri estaba la idea de negociar algún tipo de reforma. Yo me acuerdo que se sentaban con la Unión Industrial Argentina a negociar, cuando aparte la Unión Industrial Argentina solo representa el 10% de las empresas. Entonces faltan como actores que no están y que no van a ser invitados. A las pymes, ¿cómo las va a mejorar si en estos 2 años de gobierno fuimos un sujeto que no estuvo en ninguna política de Estado? Se cerró la Secretaría PYME como señal política de que no nos interesan. Se destruyeron 18.000 empresas en 2 años de gestión. ¿Ese es el número? Ese es el 18.000. número, sí. El sistema de información previsional lo comunica. Al principio lo escondían, esa información de las estadísticas. Perdón, es un montón, esto ya lo habíamos hablado, Hernán, ¿no? Con informe. Es un montón Sí. son un montón de puestos de trabajo perdidos y un montón de historias familiares, me imagino yo, de opuestas tiradas a la basura, que no se recomponen así nomás. A la empresa momento a otro. 18.001 que está por cerrar le decís que le vas a bajar los costos laborales y que puede tirar 2 meses más así, ¿qué va a decir? Hacelo. Te lo pregunto, pero te lo Entonces, pregunto al en la revés. desesperación, el empresario PYME va a ir cola de Entiendo. ese tren que está motorizado, como te dije antes, por las grandes empresas y sobre todo las grandes empresas extranjeras, ¿no? Que son las que están liderando la narrativa. Pero te lo pregunto al revés, Leo. ¿Qué necesitaría una empresa, una pequeña y mediana empresa que es la que más genera emplea, para contratar más? Mira, yo creo que lo que primero hay que hacer es dividir el problema en dos. Al respecto del tema empresarial, que puede ser agarrar las empresas de menos de 10, 15 trabajadores, que son el 85% del total, ¿sí? No por chicas son menos importantes. Entiendo. Y las empresas tal vez medianas y grandes. Son dos agendas completamente diferentes. A las pequeñas y medianas empresas
hay que abordar una simplificación de la burocracia en la contratación, en los despidos, en la gestión, brutal. Ahí viven los empresarios pymes en un enredo permanente de burocracia legal, burocracia contable, burocracia con la FIP. ¿Pero eso significa menos indemnizaciones para los laburantes? O sea, No, no, pérdida no, no de estamos derechos. hablando de pérdida de derechos, ¿eh? No estamos hablando de pérdida de derechos, estamos hablando de simplificación para el empresario, que pueda ser previsible. Yo te despido. En la app de la ARCA te despido ahora y me dice te tengo que pagar 2.3 millones de pesos. ¿Por qué no lo puede calcular la FIP en tiempo real, la indemnización? Te hago la transferencia, te lo pago, fin del tema. Vos tenés tus derechos garantizados, tu plata en tu banco, y yo tengo la garantía de que mañana no aparece un carancho. ¿Y hoy qué pasa? Y mañana aparece un carancho y me dice, no, vos no lo empleaste el año pasado, hace 10 años que estabas trabajando en negro, y vos que estás transitando una recesión, que te tenés que ocupar de laburar, estás ahora lidiando con un carancho que te viene a comer el hígado porque se dedican a eso. O sea, algunas cosas efectivamente hay que modificar. Sí, por supuesto, pero como te decía yo antes, no se puede ya abordar el todo, porque si vamos a hablar del todo vamos a terminar claramente con una agenda de pérdida de derechos de los trabajadores. Lo mismo que la simplificación en la contratación, a pesar de que ahora avanzó la FIP por ahí, hasta el fin del Frente de Todos se negaban a poder hacer una alta vía app de los trabajadores. Entonces no tenía fecha cierta de alta del laburante. Después, algo que nosotros no avalamos y que es un karma que la Argentina viene arrastrando es la registración. No puede haber trabajadores que no estén registrados en Argentina. Después hablamos si están totalmente en blanco, si tienen aportes patronales, pero tiene que haber un punto de quiebre donde no haya un trabajador más. Y si eso involucra delito penal para el empresario, que haya delito penal. Porque si no terminamos armando estas 2 o 3 economías que la Argentina está gravitando, que después cuando eso se analiza desde otra perspectiva se le dice la economía bimonetaria. ¿Viste? No es una economía bimonetaria, son 2 economías que están gravitando en conjunto, trabajadores informales manejando billete peso y en algunas provincias billete con otra denominación, pseudomoneda, y otros formales que compran dólares en el home banking digitales o cripto no sé qué. Son 2 economías que están danzando, que la política las tiene que ordenar porque si no, no tenemos destino como país. Bueno, y una vez que estamos registrados, nos sentamos en la mesa y vemos qué sectores se puede formalizar, pagarle las cargas patronales, cuál no, y el Estado tendrá que hacer algo ahí. Pero que tengamos los 6 millones de trabajadores registrados hoy adentro del sistema y los otros 6 millones que no están adentro del sistema, adentro. Bien. Porque todos consumen la salud, todos consumen los colectivos, todos consumen los hospitales, la policía, los bomberos, las escuelas, pero no se pagan todos por igual. Entonces tenemos que ordenar un poco ese condado. Y después, bueno, la agenda de las grandes empresas que tiene que ver cómo te saquean, ¿no? Porque acá lo que se está disputando es eso. No puedes controlar cuánto litio se va, no puedes controlar cuánto petróleo se va, no puedes controlar cuánto gas se va, no puedes controlar cuántos granos se van. En los puertos, claro. Y después te dicen que los costos son altos. Dale. Hernán. No, quería preguntarte, Leo, sobre qué planteos hacen tus colegas. Porque la verdad que uno ha escuchado, vos sabés que yo soy de San Martín, uno ha escuchado a distintos empresarios, no sé, poner en valor supuestamente la estabilidad macroeconómica y demás. Vos decís, pero estás vendiendo menos. Sí, sí, bueno, pero hay una reivindicación del mundo pyme respecto de la política del gobierno. Yo no estoy de acuerdo, pero digo, hay una reivindicación, me imagino que vos lo percibís a la hora de hablar con tus colegas. ¿Qué es lo que plantean o cómo creen que esto va a resolverles el futuro de su pyme, digamos? Lo que pasa es que, como te decía recién, lo estoy incorporando ahora también los argumentos, pero la narrativa de historia, economía, experiencia, valores, parece vieja, parece no poco seductora, y la narrativa de lo moderno, la estabilidad, la solución en el día de mañana, el atajo, es lo que seduce. Y los empresarios obviamente están todo pensando en cómo mañana ganan plata. Y si otro se perjudica, bueno, dicen que es la competencia y listo, no miran al lado con solidaridad. Entonces están buscando cómo salir de este atolladero, que es una economía que no es sostenible y que ellos votaron. ¿Sí? Porque
es inevitable decir que el sector pyme y las grandes empresas votaron ambos este modelo que no es de trabajo y producción, que todos saben que es de timba financiera. Si no, nos hubiera dolarizado récord la Argentina antes de las elecciones, y si no, el dólar no estaría como está hoy, todavía presionando alrededor de los 1.500. Ellos saben que hay ahí una amenaza de que el papá de Estados Unidos no ponga la plata y volvamos a una devaluación tras otra devaluación, como pasó con Mauricio Macri. Pero compran este discurso moderno también porque hay una estructura ideológica organizada. Son 1.500 grandes empresas que cuando vos empezás a hacer aguas abajo en pymes, proveedoras y medianas, ya no son 1.500, ya pasan a ser 20.000, 50.000, y al final abordan 2 o 3 millones de trabajadores en ese esquema de influencia, que la verdad que no quieren abandonar ese sendero, que son empresas que más o menos están estructuras organizadas, sostenibles, y que no son las pymes que tenés que abrir para laburar, para hacerte el mango todos los días. Son estructuras donde vos vas, tenés modernidad, tenés tecnología, tenés todos tus derechos, tenés bonus o bonos, que eso no hay en las pequeñas y medianas empresas. La pequeña y mediana empresa es laburar, por las horas que laburás te pagan el salario y te vas a tu casa, cobrás aguinaldo y te vas de vacaciones porque Perón en algún momento lo impulsó, pero si eso no estuviera, el empresario pyme por motus propia no lo pagaría. Entonces, esas son las discusiones que se abandonaron en los últimos 10 años. Da la sensación un poco, en función de la pregunta de Hernán y lo que vos respondés, que faltaría una dirigencia pyme que tenga peso en la discusión y que eventualmente pueda decir, resumen de lo que acaba de decir, esta reforma laboral no es una reforma laboral que avalan las pymes ni que le vayan a servir a las pymes. Sí, como para dar un ejemplo, ¿no? Sí. Cuando impulsan la ley Riggi, lo que estaban cambiando son las reglas de juego para las grandes empresas. Vos venís a invertir acá, yo te dejo de cobrar impuestos. Entonces, nosotros en este momento planteamos, y nosotros que estamos pagando impuestos, ¿por qué nos perjudicás? Porque no hay igualdad en la competencia. Claro. Si yo quiero invertir, entonces el gobierno, ante esa narrativa que era muy capitalista, dijo no, y para contener, porque empezó la presión del sector empresarial pyme, Sí. es decir, no me cambié la regla de juego, a las grandes empresas bajarles los impuestos y a mí no me los bajás, dijo vamos a impulsar una ley Riggi pyme. Fue a los 6 meses de gobierno. ¿Vos la viste, la ley Riggi pyme? No, primero que lo escucho. Bueno, entonces con eso pisaron el sector que estaba de alguna manera organizándose para pedir también su tajada de este beneficio, y lo dejaron afuera. Entonces también el gobierno opera para desarmar posiciones que a veces se juntan. Y es muy fácil, el Estado tiene mucha más herramienta y mucha más potencia. Para desarticular. Claro, entonces los diputados de las comisiones no te invitan al Congreso. La oposición arrinconada emite proyectos que son loables, pero tal vez sin el consenso que hay. El gobierno empieza a desarmar todos los estamentos y echa a todos los funcionarios que tienen que ver con la economía del mercado interno. Lo dijo Caputo, el mercado interno que se arreglen ustedes, yo me ocupo de la macro. Pero hace lo posible para fundirnos. Y cuando uno ve los informes económicos, las 18.000 pymes cerraron. Claro. Entonces eso te va desarmando y todos estamos ocupándonos de nuestro boliche, digamos. Hay que abrir de 9 a 18 y después irte a la Cámara Empresaria a batallar contra un Estado. No Entiendo. es tarea sencilla. ¿Cómo vive quiero preguntarte eso, ¿cómo vive un empresario pyme que puede tener 20 años, 15 años o a veces tradición familiar de mucho tiempo, el día a día y no saber hasta dónde estirar el cierre? ¿Qué pasa por el cuerpo de esa persona? Una vez vi una charla en San Martín justamente, Sí. Y un empresario con mucha experiencia contaba, y pasamos esta crisis, somos magos en Argentina, y hacían la comparación con ser un empresario en Suiza, qué aburrido cuando hay estabilidad a largo plazo, ¿no? Nos aburriríamos en la actividad. Pero la verdad que no está bueno ser mago. Los que tienen expertise y sortean las crisis saben que se tienen que dolarizar antes de una elección, que tienen que hacer tal jugada financiera, todas cosas que no son del core del negocio, ¿no? Que es producir o comprar o vender, sino para tratar de sortear las trampas que te pone o el neoliberalismo, ¿sí? O la Argentina coyuntural. Alguien podría decir, cerraron pymes, echaron trabajadores, bajan los salarios, dije, listo, vamos a una elección, este gobierno pierde. 40 puntos, ganador
contundente. Un empresario pyme no la entiende y sin embargo, bueno, la sociedad por ahí empieza a tomar las tácticas defensivas que tiene que tomar, que no son las de invertir para aumentar la competitividad, claro, mejorar la rentabilidad, ver tu tablero de control para ver dónde ganas un poco más de plata sin cagar a nadie y vendiendo más. Bueno, ese es el cotidiano de un empresario pyme. Antes me hacía una pregunta de los industriales. Antes un industrial era un industrial de fuste, fabricaba todo. Hoy no encontrás casi ni de casualidad un industrial que haga el 100%. Importan una parte, otra producen y tal vez algo de producto terminado también importan y lo tienen ahí guardado. Entonces van jugando de acuerdo al gobierno, se inclinan más a importar o a veces más a producir o... Claro. Porque saben que te cambian las reglas de juego todo el tiempo. Y no está bueno eso porque mientras nosotros sobrevivimos, el mundo avanza a una velocidad feroz. Y la guerra es por el trabajo. Y la verdad que nosotros nos estamos quedando atrás en esa guerra. Leo, gracias por haber venido. A ustedes por darle voz a las pymes.